Continuando con nuestra serie de videos sobre la historia del cine, sus orígenes y su desarrollo, nos adentramos ahora a Thomas Alva Edison. Vimos un poco de la prehistoria del cine, precine, pero cuando vamos ya finalmente a adentrarnos a los orígenes, el nacimiento, pues tenemos que llegar a Edison. Y esta partecita siempre va a tener sus controversias y demás porque, primero, como vimos, el cine no es otra cosa que una asociación de inventos. Un invento llevó al otro y llevó al otro, y esa conjunción fue la que entonces pues, dio el nacimiento del cine. Y eso lo vamos a ver ahora cuando lleguemos a los hermanos Lumière. Pero antes de ese paso final, que podamos decir el cine nació tal año, tal mes, tal día, tal fecha, hay muchos debates. Entonces, por ejemplo, cuando yo estudié cine, en los libros de historia en mi universidad me enseñaban que Edison fue el creador del cine, porque para los americanos y ciertos libros y textos americanos, el creador del cine lo fue Thomas Alva Edison con el kinetoscopio entre 1894 a 1895. Pero tenía un profesor que siempre decía, no, realmente la fecha que mayormente es el consenso es con los hermanos Lumière en Francia. Y eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Pero es interesante que según yo he seguido buscando a través de los años, que me da con ver libros de historia, artículos y demás, y recuerden que el cine lleva un poco más de 100 años de historia. Comparen 100 años de historia con los siglos y los milenios que llevan el arte, la pintura, ¿ok? El teatro, ¿sabe? El cine es un bebé. Así que todavía estamos descubriendo cosas sobre el cine. Y el cine en sus principios tampoco fue muy documentado. O sea, hay mucha documentación, no me malinterpreten, lo vamos a ver aquí en la clase, pero todavía hasta hace pocos años se encontró un fragmento de principios de esto de una película a color, que eso lo vamos a ver aquí cuando entremos también a hablar del cine a color. O sea, que hay muchas cosas que tú vas a ver que tú dices, vamos, se descubren. Y cosas que estuvieron, que pasaron, pero que se quedan enterradas en la historia. Y bueno, para los ingleses, el cine comienza en 1894 con un señor llamado William Friese Greene, quien hizo unas exhibiciones. Este señor, de hecho, Radamés Sánchez, un cineasta puertorriqueño, él tenía un libro en donde ese libro tenía documentos de cartas de William Friese Greene. Él se carteaba con Thomas Alva Edison. Así que antes de que Edison creara su máquina, ya Friese Greene tenía los conceptos. Lo que pasa es que Edison tenía los recursos y Edison se le adelanta un poco más o menos. Entonces, yo decir aquí que a lo mejor Edison le plagió, le robó, ¿verdad? Algunos profesores, historiadores quizás los pondrán alerta, pero yo creo que es algo que sí se debe contemplar en el sentido de que cuando uno ve la evidencia en cierta medida, y los que conocemos también parte de la historia y la figura de Thomas Alva Edison, sabemos que lo que rodea el mito de Edison, dentro de lo positivo y la figura americana que se ha idealizado de él versus las otras cosas que quizás no se hablan de él, pero están ahí, punto, no se pueden negar, pues habla mucho para uno creer que sí pudo tomar. Él tenía los recursos, tenía el dinero, vio la base, se aprovechó y picó adelante, como uno dice. Pero bueno, simplemente se los digo acá como dato y como información. En Alemania hay un señor que se llama Max Skladanowski, que de hecho él sentó la base para algo que vamos a discutir más adelante en las clases de cinematografía, cuando estemos adentrándonos en fílmico, que es lo que se llama la Cruz de Malta. Este señor hizo esa aportación. Eso es lo que permite, ¿verdad? Explicándoles soberanamente los rollos de película que tienen los rotitos. Antes no tenían esos rotitos y por ende corrían en la película y se salían. Ya lo revolú. Así que ese señor inventó ese engranaje y una cruz, una bobera, pero eso es lo que permitía que la película no se saliera dentro de la cámara o del proyector y no hubiera el temblequeo que vamos a ver en algunas películas de principios de cine. ¿Okay? Pero nada, Thomas Alva Edison, para bien o para mal, es una figura que ganó mucha publicidad en su paso por el cine. Y creo que es importante hablar un poquito de esta figura. Básicamente, Thomas Alva Edison se le conoce como un inventor norteamericano. Hay quienes dicen que más que un inventor era un empresario. Edison sí era una persona creativa, pero él identificaba recursos y, por ejemplo, él tenía a sus científicos, a las personas, ¿verdad?, que trabajaban para él. Él decía, yo quiero hacer algo como esto.
Y entonces tenía ingenieros, científicos que se encargaban de hacer eso realidad. Así que tenía la idea, pero el invento per se no lo creaba él. No sé si me explico. Sé que puede ser debatible porque hay personas que van a decir como quiera, pero él se lo inventó. Sí, pero él no lo podía hacer real. No todo el tiempo. Muchos de sus experimentos no fueron así. Pero sí tuvo muchos experimentos a la misma vez que tampoco le podemos quitar créditos a Edison para los que quizás, ¿verdad? Tienen a la figura de Edison como alguien con una X. Tienes a Edison que, por ejemplo, se vuelve popular cuando logra la bombilla incandescente. Hay personas que dicen que se inventó la electricidad, que se inventó la bombilla, y tú ves ahí a la gente que conoce historia y la gente que dice, sabe los logros de Nikola Tesla y están como, espérate, ¿qué es esto? Porque hay mucha confusión, ¿verdad? Pero Edison no inventó nada de eso y Edison lo que hizo fue perfeccionarlo y aprovechar lo que ya estaba, que era la electricidad, y coger el concepto que ya había de establecer medios que transmitieran la electricidad de un lugar a otro y ampliarlo. O sea, lo mejoró. Pudo tener la visión y los recursos de decir, pues con esto podemos hacer esto más, por poder llegar a este alcance. Así que él crea la bombilla incandescente porque para este entonces, estamos a mediados del 1800, las bombillas duraban creo que unos 20 o 30 minutos. Personas que saben más del tema nos pueden corregir, pero explotaban, tenían poca duración o días de vida. Y Edison era más creativo, era un workaholic, pero más por las noches, era nocturno. Así que tenía que estar con vela, tenía que estar recogiendo los vidrios de las bombillas. Y él entendía que la bombilla era práctico, era un buen invento, pero si a cada rato iba a estar explotando y dejando vidrios por ahí, pues era un revolú. Así que él piensa en perfeccionar eso y él lo logra hacer. Eh, Dedica una gran parte de su tiempo a buscar filamentos de hilo y cosas para que finalmente terminara la bombilla incandescente como la conocemos hoy en día, que la tuvo un día, 2 días, 3 días, 4 días prendida y no explotaba, no pasaba nada, siguió. Y gracias a eso hubo un antes y un después en llevar entonces la electricidad de manera comercial a las casas, a los negocios, a las calles, ¿me entiendes? Y entonces ahí Edison tuvo un logro sin precedentes, ¿no? Él también era una persona bien, le gustaba mucho la atención hacia él, así que tú lo veías, tenía muchas amistades en la prensa, le gustaba llamar la prensa y alardear, le encantaba mucho, así que se volvió bien famoso. Y posterior a eso, Edison era medio sordo y también a sus hijos él les hacía juguetes. Y él en algún punto, una de sus nenas, él tenía una muñequita y él se ingenia ponerle como un aparato de cuerda a esa muñeca de peluche, darle cuerda, porque con esa cuerda se creaba un sonido como si la bebé estuviese llorando. Entonces, ese juguete era el juguete favorito de la nena. Y él dice, oye, si yo puedo generar sonido no es un problema. Él se da cuenta de que a través de vibraciones tú puedes recrear sonidos. La cosa sería, yo podría grabar sonidos. O sea, yo puedo encontrar una manera de grabar sonido y de reproducirlo nuevamente. Eso se podrá hacer, porque es vibraciones. En teoría, entonces yo podría grabar esas vibraciones. Y él experimenta sobre eso. Y entonces ahí es que crea uno de sus inventos más originales, ¿verdad? Que da la base para lo que va a ser la radio, todo esto, ¿verdad? Que eran las vitrolas originales que Edison crea y que de ahí, pues, abre el paso a los tocadiscos y demás. Ahora, una vez él hace eso, que ese invento es un palo, él entonces piensa, pues yo podría hacerse lo mismo, lo que hice para el oído, lo mismo para el ojo. Podría yo crear un aparato que grabe, que filme las cosas que se ven y que yo viva, que yo pudiera ir a un lugar, igual como los retratos, pero que no sea fijo, que sea en movimiento. Y entonces él se acuerda en su biblioteca, se encuentra con una serie de libros, hablamos en un video pasado de Edward Murbridge,
se encontró con los 2 volúmenes de Animal Locomotion que Edison tenía en su colección, en donde Murray pues, ponía estas fotos en secuencia. Y él dice, yo sé que la clave es la fotografía, y yo puedo con la fotografía retratar lo que veo, pero yo necesito que sea en movimiento. Y aquí entran también otros aspectos que hablamos en videos pasados, sobre que era el cerebro, que es un poquito, recibe la señal unos segundos menos, 10 segundos más lento, y nos crea la ilusión de movimiento. Y él mezcla, pues claro, si yo cojo la fotografía, tomo fotos en secuencia y las paso a una velocidad que se vaya debajo del umbral de velocidad del cerebro, puedo engañar al cerebro y crear la ilusión del movimiento. Así que lo que necesitaba inventar era una cámara que pudiese tomar esa cantidad de fotos en secuencia. ¿Ok? Así que lo hace, él crea la primera cámara que se va a llamar un kinetoscopio, ¿ok? Que era, no proyectaba porque él no lo vio como un equipo de proyección. Edison lo que veía era este tipo de maquinita. Tú ibas a una tienda, un local, un lugar de entretenimiento, una carpa de circo, y tenían esto que es el kinetoscopio. Ahí tú echabas un níquel, ahí por eso les llamaban los Nickelodeon, y entonces ponías tu ojo, y aquí ven la película, tú podías ver el fragmento de la película. Nah, y eran cositas de 30 segundos, 15 segundos, pero imagínate, eso revoluciona porque las personas están viendo cosas en movimiento, y recuerden que para las personas en esta época eso era una novedad, nunca era magia, ¿ok? Y cada vez que yo leo y veo documentales y cosas de la época, a mí me sorprende porque nos presenta esa magia de cómo la gente no entendía eso. Para él poder filmar todo esto, crea lo que se considera el primer estudio de cine, que es esta casa que ven aquí que él construye, que se llama el Black Maria. Le llamaban el Black Maria porque él la pinta completo de negro, ¿ok? El techo, que es este que está aquí que ven acá, se sube por acá y se cerraba, porque obviamente no hay equipo de iluminación para iluminar dentro del estudio, así que tenía que filmar de día. Se abría el techo, entraba la luz del sol y aquí está el set. La cámara está acá, adentro obviamente de la casa, y entonces ahí era que él filmaba. Le llaman el Black Maria porque había una especie de cárceles en Caballo cuando llevaban presos que eran negros, completamente negros, y usualmente llevaban ahí personas al matadero, y usualmente llevaban personas afroamericanas, y entonces despectivamente se les llamaba a esos carruajes los Black Marias. Como esta casona la pintan completamente negra, uno de los empleados le dio con decir esto es como un Black Maria, y se quedó el nombre, y le llamaban al estudio Black Maria, con una connotación racista, ¿no? Una de las primeras cosas que van a filmar, y lo que tenemos documentado como la primera película, ¿verdad? Es esto que está aquí, que es este señor que era empleado y mano derecha de Edison, llamado Fred Ott. Entonces, voy a buscar por aquí un momentito un video que les quiero mostrar. Ustedes los pueden buscar en YouTube por acá. Y este es, nada, es una bobera de video, van a ver, es segundo, ¿ok? Y esto fue lo primero que él filmó, a Fred Ott haciendo como si estuviese estornudando. Es eso. ¿Ok? Más nada. Él haciendo como, tenemos 3 segundos ahí, 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Eso era. Y de esta manera Edison básicamente comienza a hacer cine, y con esto se hace la primera película básicamente, ¿verdad? Que él realiza. El estornudo de uno de sus empleados, Fred Ott. Ahora, él continúa haciendo esta serie de filmaciones porque descubre que esto puede ser una curiosidad, y entonces él mayormente comienza a filmar cosas cotidianas. Si ustedes ponen Edison Kinetoscope en YouTube van a encontrar diversos videos de muchas cosas, gatos cayendo, gente boxeando. Edison era un brain en términos de la publicidad, así que él sabía que si solamente filmaba a mis empleados estornudando, eso al principio va a dar curiosidad, pero luego ahí quedaba. So, él empieza a traer gente famosa, bailarinas, boxeadores famosos, fisiculturistas, cosas, gente famosa. Entonces, por ejemplo, este que está aquí es de Kiss, es una, dice 1986, la fecha está mal, disculpa, es 1896.
Lo curioso de esto es que es la primera vez que se va a hacer censura en el cine, porque él consigue a estos dos actores de esta obra de Broadway, ¿okay? Y en él recrea una escena famosa de esta obra que en ese entonces causó conmoción. En esta obra teatral, los besos en público, esto también es otro tema que uno los lleva a uno a ponerse a hablar de lo que se debe considerar pornográfico o impropio, ¿no? Los besos en público no era algo, era algo obsceno, ¿okay? No quiero utilizar la palabra pornográfica, pero era algo obsceno, no eran permitidos en público, era ofensivo, ¿okay? Era una cafrería, cualquier tipo de beso en público, eso era para la privacidad del hogar. Y esta obra, obviamente cuando se hacían besos en las obras de teatro era bien recreado y era una cosa de piquito o no se tocaban o lo que se fuese, ¿no? Pero aquí, esa obra cuando recrean esta escena hay un beso y eso causó un revolú en Broadway. En ese entonces Edison se aprovechó de eso y quiso recrear esa escena, que aquí la tenemos, lo llevó al Blackmar y ya este era el beso. Ni siquiera es un beso bajo los estándares de ahora de nosotros, decimos, eso es un beso, pero es esto. Y esto lo presentaban en el kinetoscopio. Esto fue también una sensación porque mucha gente entonces quería ver el famoso beso prohibido y a ver y verlo, pero entonces esto también, habían lugares que básicamente censuraban este filme y no lo tenían. Y entonces eso dio pie a las primeras censuras en el cine. De hecho, el primer filme censurado es también de Edison y es de una bailarina llamada Fátima, ¿okay? Que entonces él de nuevo filma, ¿okay? Haciendo un baile que para la época era considerado también obsceno. Y pues, ¿qué ocurre? Que aquí lo tenemos, ¿verdad? Sin censura, pero cuando ella empieza a mover la barriga, van a ver eventualmente que a raíz del auge que toma este filme, pues le van a crear un efecto de censura. ¿Okay? Y de nuevo, estamos hablando de épocas en donde pues lo que ahora se considera quizás obsceno, en ese entonces se consideraba obsceno, en este entonces no. Eventualmente el filme se lo obligó, se le censuró y se lo obligó a ponerle esta raya para censurarlo, ¿verdad? El baile obsceno de la famosa bailarina Fátima. ¿Okay? Y ahí tenemos entonces la primera censura en la historia del cine. ¿Okay? Pero de nuevo, curiosidades de la época que se van dando, que ocurrieron, que están ahí, que hoy en día, ¿verdad? Muchos no lo saben, pero que existieron. Ya en el próximo video vamos formalmente a hablar del nacimiento del cine con los hermanos Lumière. ¿Okay? Y aquí se los adelanto, que básicamente el 28 de diciembre de 1895 en Francia. Pero la historia de esta exhibición de esta noche y cómo se llevó ahí, creo que es una historia digna de contar y de escuchar y de que ustedes la sepan, porque nos dedicamos a esto, al cine. Así que conocer los orígenes de nuestro oficio va a ser exquisito. ¿Okay? Así que lo vemos en un próximo